Muy bien, en esta ocasión vamos a resolver el problema 4.165 y dice así. La tensión en el cable AB de la figura es de 100 libras. La tensión en el cable CD es de 60 libras. Suponga que se desea reemplazar esos dos cables con un solo cable EF, tal que la fuerza ejercida sobre la pared en E sea equivalente a las dos fuerzas ejercidas por los cables AB y CD sobre las paredes en A y C. ¿Cuál es la tensión en el cable EF y cuáles son las coordenadas de los puntos E y F? Bueno, aquí tenemos un problema de fuerzas equivalentes. Vamos a tratar de construir pues un sistema equivalente que consta solo de una fuerza que va a reemplazar las dos fuerzas que están ejerciendo estas cuerdas que tenemos aquí. Entonces, pues vamos a dibujarlas. Recordemos que cuando tenemos una cuerda, la tensión que éste ejerce lleva la misma dirección que la cuerda. Entonces ahí ya dibujamos una tensión y pues acá vamos a dibujar la otra tensión que lleva exactamente la misma dirección de la propia cuerda. Vamos a darles nombre a la tensión que se ejerce en el cable AB. Vamos a ponerle tensión 1 y a la tensión que se ejerce en el cable CD vamos a ponerle tensión 2. Entonces aquí pues ya nombramos a las dos tensiones y nuestro objetivo va a ser cambiarlas por una sola tensión, que en este caso vamos a ponerla acá, pues va a ser la resultante del sistema de fuerzas que tenemos de este lado. Vamos a ponerle R. Aquí, aunque no le esté poniendo la testa de vector, hay que hacer notar que tanto esta tensión como esta tensión y esta que tenemos acá son vectores que tienen tres componentes. ¿Cómo podemos encontrar el sistema equivalente? Pues recordemos que un sistema equivalente de fuerzas es aquel que produce los mismos efectos externos. En otras palabras, estas dos tensiones van a ser reemplazadas por esta sola tensión que tenemos acá y por otro lado, los momentos que producen con respecto al origen, el momento que produce la tensión 1 respecto al origen más el momento que produce la tensión 2 respecto al origen deberá ser exactamente el mismo que produce la resultante respecto al origen. Por lo tanto, tenemos dos condiciones que se deben de cumplir para que estos dos sistemas de fuerzas sean equivalentes. Entonces vamos a poner aquí las dos condiciones. Y la primera es muy sencilla, que la tensión 1 más la tensión 2 tiene que ser igual a la resultante, ¿sí? Es una suma vectorial. Y la otra es que el momento con respecto al origen producido por la tensión 1, ya en su forma vectorial, más el momento con respecto al origen producido por la tensión 2, tiene que ser igual al momento con respecto al origen producido por la resultante, de tal modo que tanto las fuerzas como los momentos en ambos sistemas deben ser exactamente los mismos. La primera parte es bastante sencilla, nada más hay que sumar dos vectores. La segunda también es relativamente sencilla porque este momento de acá lo vamos a obtener a partir de las definiciones de estos momentos en tres dimensiones. Y para ello, de una vez vamos a construir lo que vendrían siendo estos vectores. Este primer vector, que de hecho yo creo que aquí convendría ponerlo en otro color. Un vector que va del origen, en este caso, a este punto donde está aplicada la tensión, y otro vector que nuevamente va del origen, pero pues esta vez al punto D, donde está aplicada la tensión 2. Estos vectores de posición nos van a servir para calcular los momentos en forma vectorial. A este vector vamos a ponerle R1, el asociado con la tensión 1,
Y a este vector vamos a ponerle R2, aquel asociado con la tensión 2. Pero bueno, vamos a calcular esta resultante partiendo de estas tensiones que tenemos aquí. Para ello, hay que recordar que primero necesitamos construir un segmento que vaya del punto B al punto A, y otro segmento que vaya del punto D al punto C. Para eso vamos a tomar este punto, que es el punto A, estas son sus coordenadas, y vamos a restar las coordenadas del punto B. Eso nos da un vector que va del punto B al punto A. Vamos a utilizar la calculadora para ello. Entonces recordemos las coordenadas. Aquí voy a formar el vector BA, que es el vector que va del punto B al punto A, y quedamos que es las coordenadas del punto A, que es 0,6,6, menos las coordenadas del punto B, que en este caso es 3,0,8. Entonces, a ver, aquí parece que esto cambia un poco. Bueno, no hay problema, vamos a volver a meter las coordenadas. Y eso quiere decir que este vector es menos 3, 6, menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si partimos del punto B, en X nos vamos a mover menos 3 unidades, 3 unidades en sentido contrario, en Y 6 unidades positivas y en Z 3 unidades negativas, porque partimos de 8 y terminamos, terminamos en 6. Eso es lo que significa este resultado que tenemos aquí. Vamos a formar el otro vector, en este caso vamos a llamarle el vector DC, y este va a ser las coordenadas del punto C, que es 4,6,0, y vamos a restarle las coordenadas del punto D, que en este caso son 7,0,2, y observamos que las coordenadas de este vector, bueno, sus componentes son exactamente las mismas que las componentes del otro vector. Eso quiere decir que esta fuerza es paralela a esta fuerza o que este segmento es paralelo a este segmento. Efectivamente, es un sistema de fuerzas paralelas, pero en el espacio. Ahora, vamos a construir el vector T1. Para ello, necesito multiplicar su magnitud, que es de 100 libras, por un vector unitario que vaya del punto A al punto B, y el vector T2 es de 60 libras por un vector unitario que vaya del punto D al punto C. Entonces vamos a hacerlo. T1 va a ser igual a 100 libras por un vector unitario que vaya del punto B al punto A, que en este caso sería BA entre su módulo o su norma, que en este caso es con la función norm. Ya tenemos ahí el vector T1. Para el caso del vector T2, este tiene una magnitud de 60 libras. Y aquí vamos a utilizar el vector DC, lo dividimos entre su norma, para obtener un vector unitario. Y ya tenemos aquí el vector T2. ¿Qué sabemos? Pues que la resultante va a ser el vector T1 más el vector T2. Y ya tenemos ahí la resultante. Como son fuerzas paralelas, recordemos que una vale 100 libras de magnitud y la otra 60. Al ser paralelas, su suma pues da precisamente 160 libras. Muy bien, ya tenemos la primera parte del problema, que vendría siendo esta resultante. Ahora, vamos a calcular el momento total que produce este sistema de fuerzas paralelas con respecto al origen. Para ello, pues vamos a guardar en la calculadora el vector R1 y el vector R2. El vector R1 va a tener componentes 3,0,8 y el vector R2 7,0,2. Entonces vamos a definirlo aquí. R1 va a ser el vector que tiene componentes 3,0,8. Y el vector R2 va a ser aquel que tiene componentes 7,0,2. Tenemos ya esos dos vectores de tal modo que podemos calcular los respectivos momentos. El momento con respecto al
origen de la tensión 1, pues es simplemente el producto cruz de este vector, el R1, con la tensión 1. Ya tenemos ese momento, el momento con respecto al origen que produce la tensión 2, pues ese lo calculamos con el vector R2 y con el vector de tensión 2. Ya tenemos ambos momentos y finalmente el momento resultante pues va a ser la suma del momento 1 más el momento 2 en forma vectorial. Y ya tenemos aquí la fuerza resultante como el momento resultante de este sistema formado por dos fuerzas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ya que tenemos este resultado, pues vamos a ver cómo podemos calcular este resultado de acá en su totalidad, porque parcialmente ya lo tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el vector R ya lo calculamos, vamos a copiarlo de nuestro espacio de trabajo. Y es precisamente el vector que tiene estas componentes. Entonces vamos a ponerlo. De la siguiente manera. ¿En qué unidades está? En libras. Lo único que nos falta es encontrar el punto F. Para ello hay que recordar que nosotros podemos construir un vector, vamos a llamarle R3, que tiene en este caso una componente en Z. Vamos a ponerlo aquí, que es la componente del punto F, ¿sí? Y que tiene también una componente en X. ¿Cuánto valen? Realmente no lo sabemos. Vamos a ponerle Z0, ¿sí? A esta distancia. Y a esta otra distancia vamos a ponerle X0. Lo que sí se debe de cumplir es que este vector de posición que va hasta el punto F, cuando hagamos el producto cruz con el vector R, que es la fuerza resultante, nos tiene que dar este momento que obtuvimos, ¿sí? De hecho, vamos a poner ese momento que ya tenemos acá, porque lo vamos a ocupar en un momento. Entonces, vamos a la calculadora. Aquí le llamamos MR mayúscula. ¿Sí? Y vamos a tenerlo también en el espacio de trabajo. Aquí lo pegamos. Vamos a darle la estructura de vector. ¿Sí? Aquí nada más lo separamos por comas. Y como es un vector de momento, pues este tiene unidades de libras por pie. Ya está. Vamos a encontrar este resultado de acá. ¿Cómo lo encontramos? Pues muy sencillo. Ese vector vamos a llamarle R3, el vector de posición del punto F. Y este vector pues tiene las siguientes componentes. En X tiene X0. Veamos que Y no tiene, es un vector que está en el plano XZ. Y en Z, pues tiene una componente en Z0. ¿En qué unidades? En pies. Por otro lado, pues sabemos que el vector R mayúscula, que es la resultante, tiene tres componentes. Lo que se debe de cumplir es que el momento con respecto al origen de la resultante tiene que ser igual a este vector R3 cruz este vector de acá. Que bueno, recordemos cómo se calcula un producto cruz. Tenemos el vector I, el vector J, el vector K, que son vectores unitarios, y después de eso tenemos las componentes de este vector, que son X0, en Y no tiene componente, y en Z, Z0, y después las componentes del otro vector, que en este caso son conocidas, pero para que sea más sencillo vamos a llamarlas
R1, que es la componente en X, R2, que es la componente en Y R3, que es la componente en Z. Y pues nada más hay que ponerle aquí la barra de determinante, aunque recordemos que esto es un pseudo determinante debido a que estos son vectores unitarios y no son números. Cuando nosotros hacemos el producto, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a expresar, bueno, del lado izquierdo vamos a expresar el momento con respecto al origen en sus tres componentes. Vean que tiene tres componentes. Las podemos ver aquí. ¿Sí? Sus tres componentes espaciales. Vamos a llamar el momento en la dirección X. De este lado. El momento con respecto al origen en la dirección de Y. Y el momento con respecto al origen en la dirección de Z. Y al hacer este producto cruz vamos a obtener la siguiente expresión, que es la expresión que vamos a estar utilizando. En X vamos a tener menos RY, que es la componente Y, ¿sí? Entonces es R2 por lo que vendría siendo Z. Ahí está. Luego, en Y vamos a tener Rx, pero Rx es R1 por Z también, menos RZ, que en este caso es R3, por X. Y en K, pues vamos a tener RY, que es R2 por X. Entonces, esto sale de hacer este producto cruz. Y como tenemos una igualdad de vectores, podemos igualar por componentes. Es decir, menos la componente Y de la resultante por Z tiene que ser igual a la componente X del momento con respecto al origen. Luego tenemos esta otra expresión de acá. Y esta tiene que ser igual al momento con respecto al origen en la dirección de Y, ¿sí? Y finalmente, esta componente que tenemos aquí, pues tiene que ser igual a la componente Z del momento. Entonces, para tenerlo en términos de las variables que estamos manejando, recordemos que nosotros le pusimos MR. Aquí la componente X sería la primera. Nuevamente aquí le ponemos MR, componente Y, en este caso es la segunda. Y aquí pues es la tercera. Es un sistema de cuántas ecuaciones con cuántas incógnitas. Pues curiosamente son 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Vamos a resolverlo de la manera sencilla, que sería despejar de la primera. Y entonces Z sería la primera componente del momento, que en este caso vamos a ponerle signo negativo, entre la segunda componente de la resultante, y de esta última pues nos queda que X va a ser igual a la tercera componente del momento entre la segunda componente de la resultante. Y estas expresiones pues ya las podemos pegar en la calculadora. Entonces vamos a pegar esta. ¿Sí? Z da de 5.75. Vamos a pegar esto en nuestro espacio de trabajo. 5.75. Y luego vamos a ver cuánto vale X. X en este caso vale 4.5. Entonces vamos a poner esto es igual
a 4.5 pies, de tal modo que el vector R3 es igual a 4.5, 0 porque no tiene componente en y 5.75. Este es el vector R3. Vamos a formarlo en la calculadora. El vector R3 es igual 4.5, 0 y 5.75. Ya está. Ya nada más para verificar que todo lo que hicimos es correcto, ¿qué se debe de cumplir? Pues que este vector resultante, el momento que produce el vector resultante tiene que ser igual pues al momento que produjeron estas dos fuerzas, es decir, MR. Entonces vamos a verificarlo. Por un lado, sabemos que el momento que producen las dos fuerzas, las dos tensiones por separado, es ese vector. Y por otro, pues vamos a verificar que el momento que produce la resultante es exactamente el mismo vector. Y efectivamente se da esta igualdad. Por lo tanto, pues ya hemos resuelto el problema. Si nosotros aplicamos una fuerza que tenga estas componentes y la aplicamos en esta posición sobre el plano XZ, este sistema de fuerzas paralelas es equivalente. En otras palabras, yo puedo quitar estas dos fuerzas paralelas y sustituirlas por una sola que tenga estas componentes y actúe en este punto. Si bien todavía faltaría encontrar las coordenadas del punto E, eso es realmente sencillo, es un ejercicio de geometría analítica porque saben las coordenadas del punto F, son estas, y esta fuerza R es precisamente el vector director de esta recta, de tal modo que pueden encontrar la intersección de esta recta con el plano YZ y con eso quedaría resuelto el problema. Muy bien, con eso terminamos y nos vemos hasta el próximo.